Como comentaba, estamos grabando, vale. Como comentaba Andrea anteriormente, este webinar se va a grabar y luego lo subiremos a nuestra página de YouTube y le daremos también visibilidad en LinkedIn, en nuestras redes sociales y demás. ¿Vale? Por lo cual, si obviamente si no queréis o que salga vuestra imagen o lo que sea, podéis desconectar la cámara y no se verá. Bueno, como iba diciendo, a los asistentes, gracias por conectaros. Como plataforma Tecnología Española de la Construcción, lo que hacemos estos webinars que en colaboración con Fedeti es daros a conocer de esta llamada bilateral que existe actualmente abierta entre España y Canadá. ¿Vale? Nuestra intención, obviamente, es acercaros este tipo de ayudas, subvenciones que surgen, obviamente, de CEDETI en colaboración con la Embajada de Canadá y poder dar voz un poco a Antonio como CEDETI y a Nadia como Canadá, que ahora se presentarán, para que os dieran un poco las explicaciones de qué sectores o qué particulares tiene esta llamada. Por presentar a la plataforma muy brevemente, la plataforma somos una fundación donde nuestro objetivo es contribuir a la mejora del ecosistema de innovación en el sector construcción. Actualmente somos 160 miembros, entre entidades, grandes empresas, pymes, universidades y centros tecnológicos. Y obviamente nuestro único interés es colaborar con la promoción de la innovación, en este caso en el sector construcción. ¿Vale? Entonces, sin más, daros la bienvenida a todos. Y Antonio, si quieres presentar un poco la convocatoria tú de Eureka, y luego daremos paso a Nadia para que presente un poco también las oportunidades que se extiende en cambio bilateral entre España y Canadá. Vale, Antonio, te doy la palabra, gracias. Vale. Bien, buenos días a todos. Muchas gracias, Carlos, por tus amables palabras. Bienvenidos a este seminario online. Y bueno, la pretensión de CEDETI de colaborar con la PTEC, bueno, para este tema es porque creíamos que la llamada de proyectos, a recibir proyectos con entidades canadienses, era muy oportuna contarlo en PTEC, porque entre esos 160 miembros que tiene asociados, pues seguramente que los hay de una potencia y de un prestigio y de un saber hacer muy capaces para acometer proyectos de gran envergadura que que nos, eh, que nos den un poco tranquilidad al final al ciudadano de lo que está pasando en el mundo. Digamos, ahora mismo tenemos todos presente la crisis climática, el cambio climático, pero también es importante darse cuenta que es un fenómeno que viene asociado a otros fenómenos, o que ese fenómeno en cascada o el efecto dominó influye en otros fenómenos. Por ejemplo, la acidificación de los mares, por ejemplo, la elevación del nivel del mar, eh, la pérdida de biodiversidad marina, etcétera, etcétera. Entonces, estas grandes empresas que tienen que ver con el sector de construcción muchas veces tienen una pata, aparte del sector de infraestructuras, tienen una pata en el sector energético. Entonces, esto es muy importante decirlo. Y por lo tanto, podrían hacer caso a esta llamada y hacer buenos proyectos en cooperación con entidades canadienses. El 21 de mayo, es decir, hace muy poquito, ocurrió un efecto enorme en Quebec, una enorme tormenta que ha dejado a 100.000 personas sin luz, 8 muertos y unos destrozos tremendos en esa zona. Unos vientos de 140 kilómetros por hora, unas lluvias torrenciales apocalípticas. Bueno, pues ese efecto es un efecto del cambio climático. ¿Qué se puede hacer? Pues se puede estudiar el clima, pero ya sabemos que el clima lo hemos estropeado. Groenlandia se está derritiendo, los mares están subiendo de nivel. En fin, hay infraestructuras que las queremos hacer resilientes hacia el impacto y la destrucción que provoca el cambio climático. Por ahí podrían ir una serie de proyectos. Canadá es un país que da tres océanos, el océano Ártico, el Pacífico y el Atlántico. España es un territorio rodeado de mar, es una península y el territorio insular. Con lo cual, los efectos del mar, lo que le ocurre al mar, lo que le pueda ocurrir a las infraestructuras, nos tiene que importar mucho. Por lo tanto, estas empresas de este sector, que tienen esa doble
cara, que están en la construcción de las infraestructuras resilientes e inteligentes, y a su vez tienen otra pata en el sector energético, producción de energía y eficiencia energética, yo creo que estas empresas sí que pueden hacer caso a esta llamada y entenderse muy bien con empresas de Canadá y entidades canadienses que entienden también de este problema y que también lo están sufriendo. Y por lo tanto, esas manifestaciones están dando la cara cada vez con más intensidad, con más frecuencia. Nosotros una ola de calor hace una semana, bueno, inesperada, en un mes de mayo. Bueno, nunca se habían batido récords de esas temperaturas en un mes de mayo. Bueno, ya no podemos decir esto no lo sabemos o volver la cara a otro lado. Simplemente estamos inmersos en ese cambio, en esos efectos adversos, y ahora toca resistir esos impactos y aguantar el choque. Bueno, y tratar de remediarlos. Bueno, pues todo esto yo creo que para eso está la investigación, para eso está el desarrollo de tecnología, para hacer que el ser humano pueda sentirse seguro y feliz en este planeta. Bueno, una vez dicho esto, por lo tanto, tenía todo el sentido de llamar a la puerta de Petec por parte de CEDETI, aparte de la amistad que ya nos une desde hace tiempo, porque sí que consideraba yo que era un terreno de juego importante para contar lo que aquí vamos a decir. Entonces, bueno, una vez dicho esto, os voy a pasar una serie de láminas que hablan en concreto de esta llamada bilateral que hemos redactado entre dos entidades importantes que son el CEDETI, como Agencia Nacional de Innovación, perteneciente al Ministerio de Innovación, y el CNR, que es el Consejo Nacional de la Investigación del Gobierno de Canadá. Entonces, hemos escrito esta llamada, la hemos redactado en inglés, la hemos colgado en las páginas web de la entidad Eureka, de la plataforma Eureka Internacional, y en la plataforma Eureka del CEDETI. Además, hemos hecho distribuciones ya vía mail a las redes sociales, etcétera. Y ahora toca pues, hacer esta serie de webinars que yo pretendo hacer como 3 o 4 a lo largo de los próximos meses. Voy a compartir la pantalla para enseñaros esto. Vamos a ver. Bien, yo creo que lo estáis ahora mismo viendo. Bien, bueno, soy un técnico de la Dirección Adjunta de Cooperación Tecnológica Internacional y digamos ya un técnico asesor de proyectos muy veterano. Llevo más de 30 años en la entidad CEDETI y durante más de 10 años estuve muy ligado al sector de las entidades de construcción, con lo cual conozco a muchas de ellas personalmente, a sus responsables de I+D, responsables de operaciones, y siempre ha sido un sector que me ha tratado muy bien y que he tenido grandes amigos dentro de ellos. Bien, os voy a hacer una introducción a Eureka, según esta agenda, luego me detengo en lo que es la llamada bilateral, luego os propondré cómo son las ayudas del CEDETI a los proyectos que superen la evaluación y cómo se hace el proceso de entrada de los proyectos y solicitudes de estos proyectos. Bien, la red Eureka tiene un símbolo que es el símbolo factorial y el sumatorio, dos símbolos griegos, igual que la palabra Eureka, el famoso exclamación de Arquímedes. Bueno, más o menos es una red que pretende hacer proyectos orientados al mercado, siempre en el uso civil, nunca militar, y es una red de agencias de gobierno pertenecientes a grandes ministerios, muy representativas en cada país miembro, muy veteranas y que tienen la potestad de evaluar y muchas veces también financiar los proyectos que se vayan a generar. Entonces es una red cooperativa que tiene ya más de 30 años de existencia, que cada vez se ha ido sumando más países, pocos se han caído de esa red, siempre ha sido a más, y ahora es una red que la componen más de 30 países también. Con lo cual, estamos hablando de que toda Europa está involucrada, pero luego hay países fuera de la órbita comunitaria, por ejemplo, está Israel, está Turquía, todos los países nórdicos, bueno, incluso pues, Canadá, en fin, hay una serie de países, como digo, que no están exactamente en la Unión Europea. Bien, y todos ellos se comprometen cuando hacen un proyecto
y superan las etapas de evaluación, pues facilitar una financiación. Son las propias agencias las que tienen fondos para esto, o bien encaminan al concursante hacia otra agencia que esté en ese país que pueda suministrar de fondos públicos y ayudar a la financiación de los proyectos. Por tanto, el programa Eureka anualmente revisa las cifras y de obtención de datos, la productividad del programa son los proyectos, lógicamente, y cómo conseguimos esa productividad. Bueno, pues sí, las raíces de este árbol, para que den esos frutos, pues son, como digo, ya muy veteranas y se nutren pues, de diversas fuentes. Lo más típico son los proyectos de red, como los que hoy vamos a ver aquí con Canadá. Son proyectos que surgen bajo una iniciativa bottom-up, que surgen en cualquier momento, o que bien los Estados miembros pues, les ponemos unos plazos y decimos, oye, mira, atente a estos plazos y embárcate en esto, en estos proyectos, en estas fechas. Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy con Canadá, pero generalmente, pues mañana una empresa dice, bueno, yo voy a inaugurar un proyecto con Francia, bueno, pues la red está abierta a que en cualquier momento que surge un proyecto, atenderle, visualizarlo y darle entrada. Y son de temática muy abierta. Generalmente no se le ponen a los proyectos algunas llamadas bilaterales o trilaterales, sí marcan unos sectores, pero igual que el caso que vamos a ver hoy, pues es una temática abierta. Los proyectos pueden versar de cualquier tema, aunque lógicamente hoy tratándose de PTEC, seguramente trataremos proyectos de eficiencia energética en edificación, de infraestructuras inteligentes, de infraestructuras resilientes, cosas de estas, ¿no? Luego hay otras llamadas, la Global Star, los Clusters, los Eurostars, una herramienta como de inversión que tiene el programa, bueno, de ayudar a encaminar financiación privada a las startups que han intervenido al programa, en fin, cosas de estas herramientas que han ido surgiendo dentro de este programa tan veterano y que ahora pues están en vigor. Los clústeres, por ejemplo, son grandes conglomerados de proyectos ya enfocados a una temática. Por ejemplo, yo soy coordinador de un clúster que se llama Eurogia, para proyectos que tienen que ver con eficiencia energética y energías renovables. Bueno, pues hay otros clústeres en los dominios del medio ambiente, en los dominios de las tecnologías de la información y comunicaciones o de los software. Bueno, esos son clústeres. Normalmente intervienen mucho las grandes empresas como tractoras de esos proyectos. Tienen una dimensión cada proyecto de clúster un poquito más grandes que la media. En fin, pues todo esto al final es lo que nutre a este árbol Eureka de proyectos anualmente. Los proyectos de red, como los que vamos a ver hoy, todos tienen que ver con un bottom-up y para conseguir un producto, proceso o servicio que sea mejorado de lo que existe tradicionalmente o que se cree como novedad una cosa nueva. Tiene que tener un uso civil al final y servir a la sociedad o al público de una forma que la sociedad gane lógicamente en bienestar, en confort, en riqueza, etcétera. Todas las temáticas, como digo, son bienvenidas, son bien recibidas y lo propone el consorcio a su libre albedrío. Siempre se impone que en un proyecto que se llama internacional haya al menos dos empresas, que no sean vinculadas, porque no valdrían dos empresas que sean de la misma familia actuando desde dos países. Habría que romper ese vínculo invitando a un tercero. Entonces, bueno, el consorcio mínimo, lógicamente, es de dos empresas independientes actuando desde dos países. Y de ahí hacia arriba. Se puede invitar a más países, lógicamente, si hicieran falta para el consorcio, porque su dominio técnico es imprescindible para el consorcio, pero bueno, llamaríamos a la puerta de la agencia nacional que sea nativa de ese país y le diríamos que necesitaríamos que apoyara el proyecto y lo financiase. Y si es de un país que no es de la red Eureka, yo qué sé, algún país, no sé, en África o en sudeste asiático, pues oye, le diríamos que ese socio se tiene que autofinanciar, que en las agencias no encontramos ninguna agencia en su país que bendiga este programa, esa es su parte de proyecto y por lo tanto se tendría que autofinanciar. Luego, por tanto, Canadá y España son el bloque duro del proyecto, pero se podrían invitar, si el consorcio lo desea, a otros países y a otras entidades. Bien, estos proyectos de red tienen la característica de que cada agencia va a financiar el proyecto y lo tiene que evaluar. Lo tiene que evaluar respecto a sus normas o características como país. Entonces el CETI tiene
unas características y examina a los concursantes de una determinada manera y los elige o los descarta. Entonces la evaluación se hace en cada país y luego se pone en común la evaluación, y si los dos países optan porque el proyecto es bueno, el concursante es bueno, pues adelante con la financiación. Esta llamada bilateral ha comenzado el 16 de mayo a publicarse. Como era fiesta aquí en Madrid, por ejemplo, pues la red, la página web del CEDETI lo anunció el día 17 de mayo, porque aquí caía en fiesta el día de San Isidro. Y va a estar abierta hasta el 31 de octubre. Es la fecha límite para presentar lo que se llama el Eureka Project Form y el Proyecto de Cooperación Tecnológica Internacional. El Eureka Project Form es para informar a toda la red internacional Eureka de que vamos a actuar en un proyecto en concreto, y el PCTI, el Proyecto de Cooperación Tecnológica Internacional, es avisar al CEDETI con otro expediente de que vamos a actuar internacionalmente con un concursante canadiense en un proyecto Eureka. Uno está escrito en español y el otro está escrito en inglés. Uno va a la plataforma del CEDETI y otro va a la plataforma online de la red Eureka. Como he dicho antes, la financiación es descentralizada. Conociendo la cultura española, veréis que en próximas láminas no me atengo al 31 de octubre, sino que pongo el 27 de octubre, porque sé que todo el mundo quiere dejar las cosas hasta el último día, porque somos así. Entonces, hay algunas láminas por ahí detrás que os voy a mostrar que pone el 27 de octubre, que es un jueves o un viernes, porque el 31 de octubre es un lunes y no me gusta esa fecha. No me gusta porque la gente se puede despistar con el fin de semana. Bien. Los criterios de selección de la llamada son los siguientes. El consorcio, como he dicho, al menos 2 empresas, una en Canadá y otra en España, que no sean vinculadas. Otras entidades, como son las universidades, los organismos de investigación o centros de generación de conocimiento, pueden actuar si son invitados, pero siempre como subcontratados, no como socios del proyecto. O bien pueden actuar, pero con autofinanciación. Las entidades de otros países pueden intervenir si así se desea, pero no recibirán ayudas ni del CEDETI ni del centro, la Agencia Nacional Canadiense CNRC. La cooperación entre los socios es para desarrollar o crear o mejorar un nuevo producto, proceso o servicio innovador y que suponga un desafío tecnológico, que se tengan que realizar para ello actividades de investigación y desarrollo y que al final tenga un gran impacto económico y que sea de carácter civil pero no militar. El proyecto tiene que estar bien definido, bien estructurado, bien planificado, y esto se cuenta y se describe en el Eureka Application Form. Debe suponer una ventaja y un valor añadido como resultado de la cooperación entre dichos participantes y por ende un valor añadido para el país, para los países que concursamos. Tiene que tener un efecto de arrastre, un efecto colateral de dar un valor añadido o riqueza en términos de empleo quizás o de generación de empleo, en fin, cosas de estas, ¿no? El proyecto tiene que estar equilibrado y una colaboración efectiva. Ningún país puede acumular más del 70% del presupuesto del proyecto, ni tampoco ningún participante. Es decir, hay que dar juego y equilibrio entre todos los concursantes y no se puede hacer que uno domine en exceso el proyecto. Entonces, esa regla del 70-30 es otra regla importante. Es importante decir que durante un plazo se les pedirá que se firme entre los concursantes un consorcio, un agreement, para obtener todas las ventajas que se deriva de este programa. Entonces, el consorcio agreement escrito en inglés, al principio, cuando se entregan los documentos hasta el 27 de octubre, se le pide un borrador, pero luego se dejan 3-4 meses para que ese borrador se convierta en un consorcio agreement definitivo. Porque si no, no se va a dar el sello Eureka a un proyecto que no tenga el consorcio agreement hecho. Aquí veis que en la fase internacional, aunque es 31 de octubre, yo me he permitido poner un 27 de octubre para no dejar las cosas para el último minuto. La regla del bottom-up, es decir, las empresas elegirán a sus socios, su mejor socio para hacer el mejor proyecto.
y muchas veces, a veces hasta tienen que elegir, porque uno tiene una gran idea, invita o abre las puertas y entonces se presentan más de varios concursantes. Entonces está el dilema de a quién elijo. Bueno, es muy importante elegir un buen socio, fiable, con conocimiento técnico, reconocido en su sector, reconocido en su reputación, en fin, que no sea que sea un socio de mucha confianza, ¿no? El Eureka Application Form, el documento en inglés, es un documento único, se redacta primero por el líder y luego se va mejorando y refinando por todo el consorcio hasta que se queda el documento completo. Entonces, ese documento completo es el que se vierte, se va completando y se vierte y se somete de entrada a la red Eureka en la plataforma Eureka. Tiene que estar acordado y firmado por todos los socios. Hasta que no firman todos los socios ese documento, digamos, el Eureka Application Form está abierto, no se da por determinado. La evaluación, ya se ha dicho varias veces, será descentralizada y la evaluación también, poniéndonos de acuerdo las dos agencias durante una serie de meses en cómo vas con la evaluación, qué te está pareciendo, tienes alguna pega, tienes alguna queja, cuánto puedes financiar, hasta qué porcentaje. Bueno, iremos un poco ajustando hasta llegar a un punto de consenso y decir a todo que sí. Bueno, esa es cómo la Eureka Network está anunciando esta llamada. En la eurekanetwork.org, cuando das a la pestaña de Open Calls, salen varias calls que estén ahora mismo en vigor y entre ellas esta recientemente editada de la española con Canadá. Calendario para presentar el Eureka Application Form y el PCTI, el Proyecto de Cooperación Tecnológica Internacional, en la web de CETI sería 27 de octubre, a esa hora que está puesta ahí. La respuesta de elegibilidad, que eso quiere decir que nos damos un pequeño margen para que las agencias de una forma rápida chequeemos lo que se ha vertido en la red Eureka Internacional y lo que se ha vertido en nuestras agencias. Entonces, si todo cuadra, todos los datos están bien, no falta ningún casillero, nadie se ha dejado cosas en blanco ni por firmar, y todo está firmado y tal, pues le decimos, oye, el proyecto es de carácter civil, el proyecto está equilibrado, el proyecto, las empresas tienen cierta reputación y cierta veteranía en esto de la I+D, les conocemos o no, tal. Bueno, pues la elegibilidad es positiva. Entonces, cuando damos la elegibilidad, en España abrimos la opción de ya solicitar la financiación. Es decir, una vez respondiendo nosotros a los concursantes españoles, has sido elegible, se le dice en ese momento, ya puedes meter tu proyecto de solicitud de ayuda económica. ¿Vale? Entonces se les da un tiempo, más o menos 20 días, como veis ahí, y entonces los concursantes en esos 20 días tienen tiempo para meter ya la solicitud de financiación con fondos nacionales para dicho participante en singular o en plural. Puede haber un proyecto que tenga 2 o 3 participantes españoles, claro que sí. Bien, luego entramos en el proceso de que entre los dos países, oye, pues vamos a financiar, vale, pues tal. Pues entonces vamos a conceder el sello de reputación o de imagen de marca Eureka a los concursantes, que eso a lo mejor les puede abrir otros vínculos o otras ayudas de otro tipo en sus respectivos países. Pues se da ese diploma Eureka más o menos en mayo y por lo tanto los proyectos comenzarían a tener ya el beneplácito y la financiación adjudicada como más o menos mayo 23. Mayo de 23. También, por lo tanto, mirar entre noviembre y mayo hay un buen plazo para el Consortium Agreement que esté definitivamente firmado. Es decir, no daremos el sello sin antes tener en nuestro poder los Consortium Agreement firmados. Tengo que decir también que en cuanto a los plazos, nosotros en CETI, como he dicho, la solicitud la podemos hacer más o menos en noviembre, pero en Canadá se toman el mes más o menos de julio y agosto para recibir ya las expresiones de interés casi definitivas. Es decir, nosotros no pedimos eso, pero en Canadá sí. Por lo tanto, ojo que en su agencia nacional sí que piden que más o menos antes de irse de vacaciones, en el mes de agosto, tener ya los perfiles de los proyectos en el pupitre para poder examinar y decir este vale y este no vale.
Es muy importante decir eso. Por lo tanto, yo toda la promoción la tendré que hacer antes de antes del final de julio, porque a lo mejor si me paso y hago un evento en septiembre, ya no me sirve de nada, porque en Canadá esa propuesta que ha nacido en septiembre ya no la van a considerar. Con lo cual, muy importante ese plazo que ponen en Canadá. Bien, estamos abiertos a recibir estas expresiones de interés en cualquier momento, tanto en Canadá, María Siskiewicz, como un servidor aquí en CDETI. Entonces, cuando ustedes quieran, podemos hablar, podemos mirar de forma preliminar y hacer un chequeo de ese boceto, de ese prediseño de proyecto y tener nuestro input, ¿de acuerdo? Bien, aquí vamos a hablar de las condiciones del préstamo del CDETI. La ayuda del CDETI es un préstamo bonificado. Eso quiere decir que hay una parte que no se te tiene que devolver, que es no retornable, y otra parte que sí. Bueno, el crédito va a cubrir entre el 75 y hasta el 85% del presupuesto. Son presupuestos que tienen que ser por encima de los 175.000 euros. Por arriba, el techo máximo no existe, pero lo típico son proyectos que no superen para la parte española los 2-3 millones de euros. Por lo tanto, es una horquilla enorme, desde 175.000 hacia arriba. Y el tope máximo, pues como digo, hay proyectos como mucho de 3 millones para la parte española, como mucho. Bien, esta es la cobertura con un crédito, pero como os he dicho, es bonificado, quiere decir que hay un tramo importante que no se tiene que devolver de esa ayuda concedida. ¿Hasta cuánto es ese nivel? Pues es un 33%. Puede variar entre un 25 y 33, pero el solicitante pone siempre, yo solicito que mi tramo sea del 33%. Y entonces, bueno, vamos a tratar de que así sea. Y casi siempre, casi el 100% de las operaciones, el tramo no retornable para una empresa en este programa es del 33%. La parte reembolsable, la que sí que tiene que devolver la ayuda, pues va a un interés fijo del Euribor en el momento de firmar el acuerdo de contrato con CDETI. La devolución de esta ayuda es entre 10 o 15 años, según quiera la empresa, un retorno u otro, en plazos semestrales para la devolución. Se puede dar un anticipo del 35% de lo que se haya comprometido por parte de CDETI al comienzo de la operación, al comienzo del proyecto. ¿Hasta qué cantidad? Hasta 250.000 euros. Si la empresa quiere más dinero de 250.000 euros o más de 35% de anticipo, pues entonces se pedirían avales por la diferencia. Más o menos si una empresa dice, oye, yo quiero un anticipo de un 50% al comienzo. Bueno, pues habría que avalar un 15% de ese dinero con una garantía. También al comienzo del proyecto, una vez entra al Consejo de Administración, se le da a la empresa participante un informe para hacer una desgravación fiscal de los gastos de I+D de este proyecto. Esa desgravación fiscal puede rondar el 12% en el impuesto de sociedades. Es muy importante para tener todas estas, digamos, condiciones ventajosas, mantener el carácter internacional hasta el final, hasta la fecha final del proyecto. No vale empezar el proyecto internacional y luego ya como el CDETI me ha dado todos estos privilegios, esta concesión de ayudas privilegiada, pues al año me olvido de que estoy en un proyecto internacional y hago las cosas a mi manera y no me comunico con el socio y voy a mi aire. No, eso no puede ser. Surgiría una alerta rápidamente y diríamos, oye, o mantienes el carácter internacional o te quitamos estos privilegios. Bien, por lo tanto, esta lámina aquí muestra las dos capas de este proceso de solicitud. Una capa superior, que es la internacional, que, digamos, se llega al final con el sello Eureka para los participantes, ese signo de prestigio, de reconocimiento o de actuación de excelencia. Y somos las dos agencias internacionales las que intervenimos y el programa Eureka, digamos, porque la red Eureka es la que tiene los documentos en su poder escritos en inglés. Y ellos también pueden pedir alguna cosa, algún dato que le echen en falta, ¿no? Y luego la capa inferior es la solicitud a escala nacional, tanto en CDETI como en CNRC, para pedir la ayuda económica.
Entonces, a lo que sea elegible, aquí en CDTI, le decimos, oye, el 30 de noviembre pon tu solicitud en nuestro poder, en nuestras manos, lo derivamos internamente en CDTI a una evaluación técnica y a una evaluación financiera y hacemos ese análisis interno que desemboca en la financiación. Esa evaluación tarda un tiempo, tarda 3 meses, 4 meses. Mientras tanto, está aquí, el concursante simplemente pregunta, oye, ¿cómo va lo mío? Pues lo tuyo está todavía en evaluación. Vale, pues hay que esperar. ¿Cuánto hay que esperar? Pues más o menos hasta mayo del año 23. Bien, el proceso de solicitud, como he dicho, para cargar el Eureka Application Form es entrando en la web eurekasmartsimple.ie. Esa es la herramienta. Y para cargar a la vez el PCTI en la plataforma CDTI es pinchando en ese link. Y todo esto hay que hacerlo hasta el 27 de octubre. Hay que registrarse en la plataforma Smart Simple con un password y se devuelve un login y bueno, pues de ahí ya se empieza a actuar y a poner en marcha el proyecto. ¿Quién lo pone en marcha? Es el líder. El líder es el primero que vierte en el documento pues el objetivo general, lo que llaman, digamos, un resumen ejecutivo, ¿no? El mercado potencial al que va dirigida la solución, la necesidad o explicación de la necesidad de por qué se provoca este proyecto, qué necesidad queremos cubrir, qué core tecnológico, cuál es la solución tecnología pensada para solucionar este problema o esta demanda en el mercado, etcétera, etcétera. Todo eso lo escribe el líder y luego van dando entrada a cada uno de los concursantes que ha elegido como socios para que escriban, digamos, sus paquetes de trabajo o sus subproyectos. ¿De acuerdo? El proyecto global se divide en subproyectos. Cada subproyecto es cada uno de los concursantes tiene que hacer un subproyecto. Es como si en un edificio, pues tiene que, para hacer una reforma, tendrá que hacer el subproyecto fontanería, el subproyecto electricidad, el subproyecto solado y tabiquería. Pues son subproyectos de una reforma integral en mi casa, ¿no? Pues esos oficios sería el símil para explicar cómo son esos subproyectos dentro del proyecto global. Y cuando ya está redactado todo el conjunto y firmado por los socios, se da el botón de someter, submit. Submit quiere decir, ya te lo entrego, Eureka, ya lo he perfeccionado, aquí tienes el definitivo. Es muy importante. Bueno, el cuadro de mandos de un concursante pues es que el proyecto puede estar en progreso, ya sometido, bajo revisión, aprobado, no financiado todavía, rechazado. Es decir, el concursante que esté a lo mejor ya metido en esto, pues tiene un cuadro de mando que ve cómo va su proyecto o varios proyectos que tenga el concursante a la vez. Y unos pueden estar en un estatus y otros pueden estar en otro. Ahí hay algo de 15 de julio que no me acuerdo si esto debe estar mal. La gestión de proyectos online en CDTI está aquí, cómo se mete el proyecto PCTI. También igual de forma digital, con un usuario y una contraseña, si es la primera vez que acudes a CDTI a hacer una solicitud. Y cuando metes el proyecto, también declaras cómo te quieres financiar. Bueno, pues declaras normalmente, me quiero financiar por parte del CDTI mediante un proyecto de investigación y desarrollo. Pues lo marcas ahí, en esa burbuja que tienes. Es la elección, casi siempre el 99% de los casos la gente elige eso. Si tú te das cuenta y sabes de antemano que tu proyecto es muy de innovación, más que de investigación y desarrollo, pues das a la opción 2, ¿vale? Que ya el crédito no va a ser igual que antes, al 0% con el Euribor, sino que ya el crédito hay que devolverlo un poquito antes si es un proyecto de innovación, porque tiene menos riesgo y además se le aplica un pequeño interés, de un 0,5, una cosa así. O también puedes elegir la autofinanciación. ¿Por qué? Porque a lo mejor pues que tienes fondos propios o bien en tu región, si eres un catalán o si eres un vasco o eres un gallego o un madrileño y dices, no, yo es que tengo fondos habitualmente de mi entidad pública tal y yo me autofinancio con ella. Pues oye, pues marcas ahí. El CETI
abre las puertas a que te autofinancias. Pero eso sí, estar en el programa significa que tienes que reportar de tus actividades y progreso del proyecto como si te hubiéramos financiado. De eso no te puedes despegar, no te puedes alejar de esa obligación. Aquí es un recordatorio. Por lo tanto, el acuerdo de consorcio es muy importante, que casi siempre lo tiene que hacer el líder, ese trabajo, y dar a los demás ese borrador hasta que lleguen a uno definitivo y esté firmado por todas las partes. Es obligatorio tenerlo para obtener del sello Eureka. El Project Form se descarga de la plataforma Smart Simple y se mete en la plataforma de CDTI dentro del PCTI. Y siempre cuando ya esté completo, firmado por los socios. También se puede meter en el CDTI anexos cualesquiera, pues un diagrama Gantt explicando gráficamente los concursantes, los plazos, el horizonte temporal, los bloques de trabajo, paquetes de trabajo, todo lo que ayude a interpretar, a entender el proyecto por parte de nuestros evaluadores, bienvenido sea como anexos. Pues esto es todo mi intervención. Y ahora, pues cuando pase el turno de la compañera Nadia, pues someterme a las preguntas que ustedes consideren. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Antonio, por la presentación muy, muy claro y muy detallado de todo el proceso. Y además yo creo que este tipo de ayudas, como tú bien has dicho, tiene una intensidad muy interesante. El 85% de préstamo y 33% de tramo no reembolsable, pues la verdad que no es nada despreciable. Y sobre todo, ya por unir también con la presentación de Nadia, este tipo de proyectos, y los que estáis aquí seguramente ya lo conocéis o estáis indagando sobre ese tipo de posibilidades, abre muchas puertas de colaboración entre empresas. Yo creo que las oportunidades cuando se presenta un proyecto bilateral con algún tipo de país, con Canadá o cualquier otro, pues obviamente se está intentando también abrir mercados en lugares diferentes. Entonces el socio de aquel país, pues si el socio para que le estás tú aquí para ese país, pues bueno, puede abrir mercados de productos nuevos que se puedan difundir. Entonces yo creo que son proyectos de mucho interés, tanto por la ayuda como por las oportunidades de mercado que luego generan. Vale, pues entonces, como tú dices, vamos a dar la oportunidad a Nadia Rego que presente oportunidades de colaboración e intercambio empresarial entre España y Canadá. Y luego, si hay alguna pregunta por parte de los asistentes, encantados de comentarla. También deciros a los asistentes que la BTEC tiene obviamente contactos y conexiones con organismos de investigación también en Canadá, y que bueno, en el caso de que pudiera ser de interés, podríamos también conectar empresas con ellos si fuera factible, vamos, si tuviéramos la ocasión. ¿Vale? Entonces, Nadia, te damos la palabra. Si quieres, Muchas presenta tú. gracias. Gracias. Perfecto, pues nada, antes que nada agradecer mucho a la PTEC y a CDTIL que nos habíais invitado hoy a promocionar esta convocatoria bilateral entre Canadá y España, que además se marca en el 10º aniversario de la participación de Canadá en la red Eureka, por lo que bueno, es digamos un sector importante y un momento un poco especial, ¿no? Entonces hacemos esta serie de webinars pues, con la idea de promocionar tanto cómo se accede a esos proyectos bilaterales, que Antonio lo ha explicado con mucho detalle y de forma muy llana. Y en mi caso, yo de lo que os quería hablar es más bien de por qué hacer un proyecto con Canadá, ¿no? Cuáles son las oportunidades de este sector, tanto de la construcción como de las infraestructuras en general. Entonces, comenzaré por... no sé si estáis viendo mi... ¿Veis bien mi...? Sí, mi presentación. Sí, correcto. Sí. Vale. Pues comienzo simplemente por hablar una breve pincelada de cuál es el marco regulatorio en Canadá del sector de las infraestructuras. Bueno, Canadá, como sabéis, es un territorio tremendamente extenso, con una población similar, un poco inferior a España, pero en un territorio que es unas 20 veces el tamaño de España, y que además ocurre que se concentra en una banda de unos 200 kilómetros pegado a la frontera con Estados Unidos, lo cual representa unos retos muy importantes para la distribución de la infraestructura de transporte y en general de la provisión de servicios públicos a una población que está en un territorio tan disperso en el norte y concentrado en el sur. La responsabilidad de los trabajos de la infraestructura principalmente corresponde a las provincias o territorios, que es como se llaman las zonas del norte, salvo en el caso de aquellas infraestructuras de transporte o servicios que cruzan, digamos, fronteras entre provincias o fronteras con Estados Unidos.
Hay aproximadamente 1 millón de kilómetros de carreteras en todo el territorio. Los peajes son poco habituales, aunque existen, y de hecho uno de los que existe, la ETR 407, fue uno de los primeros peajes electrónicos y dinámicos y está cogestionado por una empresa española, por Ferrovial. Los servicios de transporte público, donde también hay un gran número de empresas españolas implicadas por sus capacidades y expertise, da servicio a unos 2.000 millones de viajes al año. Y una tendencia que sí se observa en el sector es una mayor atención hacia los presupuestos de rehabilitación y conservación frente a la nueva construcción de proyectos. Es un sector altamente dependiente de la inversión pública. Cuando accedió el Gobierno federal en 2017 se lanzó un gran plan, el Investing in Canada Plan, de promoción de nueva infraestructura federal con un valor de 186.700 millones de dólares canadienses, que son unos 125.000 millones de euros al cambio. Y a fecha de cierre del año pasado pues estaban comprometidos pues, unos 57.000 millones de dólares canadienses, por lo que todavía hay recorrido para los distintos proyectos que están en marcha, tanto de infraestructura sostenible, transporte público, entidades más sociales, hospitales, centros de atención a tercera edad, actividades más de comercio, promoción de comercio internacional, como puertos, se está haciendo una gran atención en puertos, y atención a comunidades del norte y aisladas de las redes eléctricas en algunos casos también. Aproximadamente en 2017 también se abrió una nueva entidad dependiente del Gobierno federal, que es el Banco de Infraestructuras Canadienses, con la idea de también dinamizar y aportar todavía más a las necesidades de nuevas infraestructuras de este país. Y esto por el lado federal, pero digamos que cada una de las provincias también tienen sus propios planes de promoción y de inversión, y en algunos casos os digo que son de cuantías similares al federal, para que os hagáis una idea del número de proyectos que existen en el país. A este mapa de, digamos, agentes públicos se suma también un mapa de agentes privados que cada vez tiene una importancia mayor en la promoción de distintos pues, proyectos de sector inmobiliario, pero también proyectos de transporte, como son, por ejemplo, los fondos de pensiones o los fondos institucionales de inversión canadienses, algunos de los cuales, además de tener una huella importante a nivel doméstico en Canadá, están presentes en mercados internacionales y en concreto en España, como el CPPIB o CDPQ de Quebec. Estos agentes privados también financian proyectos de infraestructura pues en las mismas líneas que los fondos públicos que mencionaba antes, pues proyectos de transporte, energía, un gran énfasis también en la construcción de plantas de agua potable y depuración de aguas residuales, entidades sociales y demás, por la buena perspectiva de retorno de inversión que tiene vía pago de impuestos o vía contribución de los usuarios en la forma que sea. Por otro lado, y bueno, desafortunadamente, ¿no? También como en otras muchas zonas del mundo, el COVID ha supuesto un impacto muy importante para la sociedad canadiense, tanto por, digamos, la pandemia así como por las restricciones a la economía que siguieron, y justo más o menos alrededor de febrero o marzo del año pasado se pusieron en marcha otra serie de planes específicos dedicados a reactivar la economía basados en la promoción de nueva infraestructura. Entonces ahí están pues, fondos como el Resilience Stream o el Plan de Crecimiento del Banco de Infraestructuras Canadienses con sus propios presupuestos y objetivos de construcción, que ahí os pongo brevemente algunos. Pero además de, digamos, estos paquetes de ayudas añadidos, también se trabajó en otra línea, en otra serie de programas más dedicados a la agilización de estos proyectos, para que se pudiesen poner en marcha cuanto antes y contribuyesen a la recuperación del PIB de Canadá. Luego ya metiéndonos en otro ámbito, ¿no? Conectado con el anterior, pero un poco distinto, más en el de la construcción residencial habitual, pues nuevamente aquí entran en juego, ¿no? Las serias condiciones climatológicas adversas, pero además de ello, pues conectando con lo que decía Antonio, con esa urgencia climática que en Canadá es especialmente notable porque es un territorio que se calienta al doble de velocidad que la media del mundo, o sea que realmente sufre unos impactos bastante serios, ¿no? derivados del cambio climático. Y
Entonces, por ello, pues, se presta mucha atención tanto a la eficiencia energética canadiense y a la medida para digamos, hacer construcción resiliente y resistente a los eventos climatológicos que puedan suceder. Hay unos 3.000 edificios que están certificados con LED, que es bastante notable y bastante importante, especialmente teniendo en cuenta cuál es el modelo habitacional de Canadá, donde hay una gran cantidad de vivienda unifamiliar, a diferencia de España, por ejemplo, donde es más común el modelo de edificio. Y existen además otros estándares que son muy populares, pues el Passive House Standard, que especialmente en la provincia de British Columbia se da mucho, y un énfasis también en promover la arquitectura en madera como una medida sostenible, pero también bueno, con otro tipo de ventajas. En este sentido, en Canadá en los últimos años pues, se ha invertido mucho en proyectos innovadores a base de construcción, pues, con materiales a base de madera como el CLT o el NLT, y también en la construcción en madera no solo de vivienda unifamiliar o baja, sino de lo que llaman ellos los tall buildings, los edificios altos. Como norma se pueden construir hasta 12 plantas, pero hay incluso algún edificio específico cuya estructura es en madera que supera esos proyectos. La torre Brock Commons en Vancouver, por ejemplo, tiene 18 plantas que ya está construida, y hay otros proyectos en marcha que todavía no están finalizados, con proyectos que incluso superan esa altura y con toda la construcción en madera. Algunas otras referencias en construcción sostenible, bueno, pues pongo aquí, esto lógicamente no es una lista extensiva, pero bueno, para daros una pincelada y aterrizarlo en algunos casos concretos, estas son empresas canadienses que o bien están en España o tienen un interés claro en España, ¿no? Y con las que nosotros trabajamos asesorándolos. Pues por ejemplo, Nudura, ¿no? Que hace un material de construcción novedoso, son encofrados aislantes de hormigón, una especie de módulos que se ensamblan muy fácilmente a modo como de Lego, y luego entre ellos se vierte hormigón para la construcción de muros de forma muy rápida y sólida. Pues esta empresa que, como decía, fabrica sus módulos en la provincia de Ontario, va a estar en la embajada el 9 de junio presentando sus proyectos, y desde aquí invito a todos los miembros que nos están escuchando de la PETEC o empresas externas que se hayan conectado hoy a que participen si están interesadas, escribiéndome un email y para recibir información. Luego, otro tipo de materiales de construcción también bastante novedosos, pero que digamos, van muy en la línea de la necesidad de descarbonización del sector de la construcción y en general de los compromisos climáticos que Canadá ha adquirido, pues es la captura de dióxido de carbono dentro de lo que es la propia matriz de productos de hormigón, por ejemplo, Carbon Cure o Carbon Upcycling Technologies. Son dos empresas distintas que tienen tecnologías similares y que permiten desplazar la cantidad de cemento dentro del hormigón sin comprometer las cualidades constructivas, digamos, de los materiales, y se obtiene un producto que además durante su vida útil continúa absorbiendo CO2. Y luego ya saltando a otra rama, ¿no? digamos, de conocimiento, pues aquí os menciono Brainbox AI, que surgió en Montreal, que es además un hub muy importante en el conocimiento sobre inteligencia artificial y machine learning, que se aplica a diversos ámbitos de la vida y de la economía, y en este caso pues lo han aplicado a la optimización de la calefacción y del aire acondicionado dentro de los edificios en tiempo real. Es una startup que empezó hace, pues creo que unos 5 años, y la verdad es que el crecimiento que están teniendo es espectacular. Entonces, bueno, pues estos son algunos casos concretos, ¿no? de innovaciones que están surgiendo en el sector y que tienen además el foco puesto en Europa también. Luego, algunas entidades, esto no son empresas, sino más bien entidades y centros de investigación con capacidades en construcción sostenible. Aquí os hablo de dos. La primera es el Construction Innovation Center, que depende de la Universidad de Alberta. Es una entidad que además también está promocionada por distintas empresas del mundo privado canadienses, y que tiene unas capacidades muy fuertes en todo lo que es construcción modular y la aplicación de tecnologías para la mejora de la salud y la seguridad en el sector. Justo además, preparando para esta presentación, vi que tenían su evento Innovation Center Forum del 27 al 29 de julio, que es un evento en el que se puede participar también online y es totalmente gratuito. Entonces lo pongo ahí por si tenéis curiosidad.
Y luego, por otro lado, estaría la red de laboratorios y de centros de investigación del NRC, que es el organismo financiador canadiense de políticas de I+D, que también tiene su propia red de laboratorios. Y estos son los que están conectados con el sector de la construcción y que pues, hacen desde certificaciones a proyectos de I+D con sus líneas propias de investigación y sirven pues, como digamos, banco de pruebas para el sector canadiense de la construcción. Vale, y ahora, dando un paso atrás, ¿no? y hablo pues, quizás de las dos patas que hacemos desde la Embajada de Canadá en España, que por un lado pues, promocionamos las capacidades de Canadá en el sector de la construcción y apoyamos a las empresas canadienses que tienen intereses en España, pero por otro lado también nos ocupamos de apoyar a la empresa española que tiene intereses en Canadá, en establecerse y en abrir una oficina, o quizás está comparando distintos emplazamientos en Estados Unidos o en Canadá, pues digamos les acompañamos en este proceso. Y para que os hagáis una idea, en Canadá existe una inversión directa por aproximadamente unos 10.000 millones de dólares canadienses, es el número 12 del mundo, lo cual es bastante representativo. Y existen 120 filiales españolas en Canadá. Muchas de ellas, además, en el sector infraestructuras y construcción, por el gran conocimiento y reconocimiento que tiene este sector en el mundo. Están las grandes, por supuesto, algunas ya las mencioné, pues Ferrovial, Acciona, ACS, con varias de sus empresas del grupo, pero también hay muchas pymes, no os penséis que es solo un mercado para gran empresa. Y lo que las atrae a Canadá, esto es lo que nos cuentan al menos, es que no hay escasez de proyectos y especialmente en infraestructuras en el corto y medio plazo. Es además un mercado sólido y estable donde se conocen los planes de infraestructuras para los próximos 5 o 7 años y bueno, cambie o no cambie el gobierno, se sabe que se van a continuar. Canadá es además un sector o un país estratégico para aquellos sectores en los que hay una gran inversión en I+D por las condiciones que tiene de financiación, tanto a través de subvención directa como de desgravaciones fiscales asociadas a los gastos en I+D. Y ofrece una alta calidad de vida en sus núcleos urbanos y por la cantidad de trabajadores cualificados y de conocimiento que existe además. Canadá es además una plataforma de negocios, además de tener el CETA, que es el Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y España, que está en vigor desde 2017, pues tiene firmados otros acuerdos de libre comercio con otras muchas economías del mundo, lo cual, pues, estando en Canadá, les permite a las empresas pues, poder exportar sin tener aranceles a una gran parte del mundo, a unos 2/3 del PIB del mundo se estima. Y ya para terminar, porque yo creo que si no nos pasamos de tiempo, simplemente que sepáis eso, nosotros como servicio de agregados comerciales de Canadá en España tenemos 2 oficinas, estamos en Madrid y en Barcelona. Yo me ocupo del sector de las infraestructuras, de las tecnologías limpias, de la innovación. Y bueno, estamos a disposición de las empresas españolas también, como solemos trabajar tanto en el apoyo al inversor como en la búsqueda de socios tecnológicos, que a lo mejor esta parte es más relevante para lo que nos ocupa hoy, ¿no? La promoción de la llamada bilateral conjunta. Y pues o bien lo que suele pasar es que la empresa española tiene una demanda tecnológica pues porque está inmersa en un proyecto y no encuentra una cierta tecnología que resuelva un reto concreto y quiere buscar en Canadá si existe alguna empresa que la pueda asesorar. O si tenéis interés por distribuir algún producto o tecnología canadiense en España, también eso es algo en lo que trabajamos. O junto con el NRC, que digamos es el ministerio que se ocupa más de la parte de la promoción de la I+D, pues también trabajamos con ellos para la búsqueda de socios canadienses para desarrollar un proyecto de innovación concreto. Entonces, bueno, eso es un poco lo que os quería contar hoy y no sé si tenéis alguna pregunta por vuestra parte, pero si no, yo dejo de compartir pantalla ahora, si encuentro cómo. Pues muchas gracias, Nadia. Muy interesante la cooperación España-Canadá y ofrecerte desde la PTE que ese tipo de jornadas que realizáis para divulgar, o promover empresas y productos canadienses en innovación, pues ofrecerte nuestros canales. Tenemos un boletín que lanzamos cada 15 días, tenemos noticias directas y tenemos nuestras redes pues, para que en colaboración con
con la PTEC, obviamente, podamos haceros llegar intereses de empresas españolas, constructoras y demás. Pues, gracias, Nadia. Damos paso a las preguntas. Si tenéis alguna pregunta que queráis comentar, los asistentes. Como decíamos, la presentación la vamos a dejar colgada en la parte de canal de YouTube de PTEC. Lo lanzaremos, Antonio y Nadia, si no tenéis ningún inconveniente, a través también de nuestras redes sociales. Y si nos hiciera llegar la presentación, también se la haríamos llegar a los inscritos a la jornada, ¿vale? A la presentación. Ha habido gente que no se ha podido conectar, nos ha mandado correo en el último momento. Entonces, bueno, si les llega la presentación, si nos la hacéis llegar porque consideráis que podéis difundirla, pues la haremos llegar a los que han estado y a los que no han estado, ¿vale? ¿Alguno de los asistentes quiere realizar alguna consulta sobre el proceso, solicitud, cómo contactar con empresas que pudieran tener interés en productos? Quizás también, debido a que es un entorno abierto y a lo mejor las preguntas son más concretas, como Antonio también ha dejado, incluso Antonio, si quieres incluir en el chat tu correo para que la gente lo tenga claro, ponlo en el chat. Y Nadia, si que también quieres poner tu correo en el chat, quizás sea más rápido y directo si alguien quiere hacernos una consulta, aunque luego estarán incluidas en las presentaciones, que también podrán mandaros un correo directo y se pongan en contacto con vosotros, ¿vale? Pues nada más, entonces si no hay preguntas, por mi parte acabaríamos aquí, hemos cumplido el horario, gracias, a las 12 en punto, muy bien. Y por parte de PT, que tanto a la embajada canadiense como sí, están comentando que ninguna pregunta, gracias. Y tanto a Fedeti como el cierre de la convocatoria es el 27 de octubre, como bien ha recalcado Antonio, no el 31 de octubre. Sí que de PTEC, si queréis replicar el webinar dentro de un mes y medio, 2 meses o incluso más cercano a la convocatoria, pues bueno, nos mandáis un correo a mí y a Andrea, o a Andrea principalmente, y podemos replicar el webinar pues para que gente que no le ha coincidido en la fecha adecuada que pueda hacerlo más adelante, ¿vale? Quedamos entonces a la espera que nos digáis otras fechas, ¿vale? Muy bien. Pues nada, muchas gracias y hasta la próxima entonces. Gracias a todos. Muchas gracias a todos y un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto.